semana 11 del tiempo ordinario. Pues hemos avanzado ya en este tiempo ordinario que nos falta bastante de ver, de reflexionar. Es bonito ver todo este tiempo ordinario porque nos invita al estar con Jesús, al estar ese encuentro que por lo regular pues no lo tenemos, que nos vamos siempre sobre las ramas o nos vamos por cosas más importantes para nosotros. Pero en esta ocasión la reflexión nos invita a algo que creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos tenido presentes. Hemos visto ese pasaje en el que Jesús, ya estando agotado, estando cansado, invita a los discípulos y les dice: vamos al mar de Galilea a descansar. Sí es interesante aquí que menciona que estaba cansado, entonces sí trabajaba bastante hasta agotarse, entonces trata de encontrar esos momentos de alejarse, de descansar, que es muy importante ahora que estamos ya, o las personas que están de vacaciones, que los niños no salen, pues sí, cuando los tengan sus vacaciones, pues hay que encontrar esos momentos de descanso, de tranquilidad, de estar con Jesús, porque así lo menciona, se suben a una barca los discípulos y Jesús, pero van con Jesús, o sea, no dejan a Jesús o Jesús se va solo y los deja, y no, se van tanto los discípulos como Jesús, y empieza el mar de Galilea a tener esas oleadas en las que empieza a llenarlas de agua. Bueno, de hecho ellos conocían muy bien que en cierta parte de la noche pues llegaban estas olas y empezaban pues a hundir el barco o empezaban a llenarse de agua. Sucede lo mismo cuando están con Jesús, y los discípulos cuando ven que está hundiendo dijeron: pues nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar aquí, y despiertan a Jesús, y pues Jesús, estando cansado, se despierta y sabemos lo que dice Jesús, y en el que calla a las olas y el mar se tranquiliza. Cuando sucede esto se quedan a confrontar a Jesús, y lo primero que le dicen es: maestro, ¿acaso no te importamos? Entonces, para empezar, esas palabras están bien fuertes, y decírselas cara a cara a Jesús era un reclamo inminente, en el que le hacen a Jesús y le dice: Señor, o sea, ¿no viste que nos estábamos hundiendo? ¿Por qué estabas tú dormido? Y les contesta de una forma también fuerte Jesús para que puedan entender todo este mensaje que trae. Dice: ¿cómo son cobardes? Dice: ¿aún no tienen fe? Los confronta, y los confronta de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque ya habían visto milagros, ya habían visto a alguien que había resucitado, a un endemoniado le habían sacado el espíritu, o sea, ya había tenido muchas revelaciones y lo habían visto los discípulos, y aún así tenían miedo. Entonces, es esta invitación que nos hace Jesús. Nos hace, precisamente, es algo muy normal el momento en que nosotros vamos a encontrar algún problema, vamos a encontrarnos con algo que está fuera de nuestro alcance, algo que no teníamos previsto. Entonces, cuando lo tenemos, si vamos con Jesús y lo afrontamos y le decimos: oye, o sea, ¿qué? ¿Dónde estás? O sea, todos hemos tenido una situación difícil en nuestra vida, y vamos desde que estamos niños hasta que ya estamos adultos. A lo mejor el no pasar un examen, el que es maestro que es muy duro, el amigo que en ocasiones nos traiciona, la novia, el novio, o sea, son situaciones que siempre están presentes en nuestra vida, que no las podemos alejar. Jesús aquí no nos dice ni nos da la fórmula para poder entender o para poder sobrellevar esta situación, sino que nos da algo más grande que la fórmula, como para decir: saben que con que hagan ustedes esto ya no van a tener ninguna dificultad, o sea, todo va a ser miel sobre hojuelas. No, al contrario, lo que nos dice este evangelio o nos invita es a tener la confianza en Dios, a tener la confianza en que está ahí, en la confianza en que nunca nos va a abandonar. Entonces, por eso es importante ver este contexto de esta lectura en el que está Jesús, y no dice: no, pues cuando empezó el mar se metió a nadar Jesús y los dejó, y él se fue a la orilla del mar y ahí los dejó. No, o sea, hasta en los momentos difíciles ahí está. O sea, de hecho él es el que calma las olas. Entonces, esta reflexión nos invita a tal vez a meter un poquito más en cuestión de fe, o sea, tener más fe en lo que nos sucede, o en Dios, esta fe
esta oración que tenemos que estarla haciendo. La oración no es como una varita mágica que nos va a solucionar el problema, no, al contrario, es esta oración que nos va a ayudar a poder sobrellevar las situaciones, nos va a dar la fortaleza para llevar esas situaciones, no nos va a quitar el problema, eso es un hecho, ¿ok? En ocasiones habrá situaciones en las que Jesús aminore la situación, inclusive hay algunas sanaciones, pues si tenemos algún enfermo, si tenemos a alguien en una cárcel, o sea, todas las situaciones que se nos presentan es una enseñanza, en ocasiones difíciles, sí, pero la oración nos hace entender, nos hace dar ese momento al ser humano de paz, de tranquilidad, de decir, yo estoy aquí. Todos conocemos la historia de las huellas, ¿no? Todos tenemos, bueno, yo recuerdo los almanaques de aquel personaje o de Jesús o de este marinero en el que va por la playa y se ve, o sea, ve dos huellas que según la historia menciona que es él y Jesús y van caminando y el marinero mientras ve las huellas de Jesús no está preocupado, está tranquilo, pero llega un momento en el que nomás ve unas huellas, entonces el marinero se queda sorprendido y al final de la historia menciona que por qué lo había abandonado, o sea, por qué en los momentos difíciles de su vida simplemente él vio sus huellas, no vio las huellas de Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo que sucedió es de que no eran tus huellas, eran las mías, yo te estaba cargando a ti. Este es un ejemplo clarísimo de que Jesús no nos abandona. En ocasiones sí vamos y reclamamos y decimos, Jesús, o sea, ¿por qué no escuchas nuestra oración? Jesús, ¿por qué no atiendes mi súplica? ¿Por qué me dejas solo? ¿Acaso estás dormido? Los grandes santos han pasado por esta noche oscura, que ellos le llaman así, en el que pareciera que Jesús no está, pero tener la confianza de que Jesús nunca nos abandona. Siempre ha mostrado su amor, de hecho se preocupa, así como le reclamaban los discípulos de que, oye, o sea, nos estamos hundiendo, no te importamos, lo vemos claramente que sí les importa. Cuando está en el monte Getsemaní, que lo van a apresar, lo primero que les dice a los soldados que lo van a apresar, dicen, ¿saben qué? Al que buscan es a mí, dejen a mis amigos, dejen a mis discípulos, a mis apóstoles. Entonces ahí está claro que sí le importamos. En ocasiones no lo sentimos, por eso hay que incrementar, como les decía, la fe, la oración y por último, la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos no es una orden, no es una regla, más bien es un seguimiento a encontrar la plenitud en Dios en los mandamientos. Cuando seguimos los mandamientos encontramos la plenitud y nos encontramos con el amor mismo que es Jesús. Entonces, esta es la invitación, esta es la reflexión para esta semana, a tener más fe, a tener más oración y sobre todo a seguir los mandamientos. Muchísimas gracias por estar escuchando estas reflexiones y pues nos despedimos como lo hemos haciendo desde un principio, encomendándonos a nuestra Madre diciendo, dulce Madre, no te alejes, tú viste mi no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.